¿Sabes? Llevo mucho tiempo pensando que somos muy orgullosos con el tema de las noticias falsas. Me da la sensación de que, por lo general, todos pensamos que a nosotros, a nivel individual, no nos la van a colar, que llevamos puesto una especie de escudo anti-fake news. ¿Sabes una cosa? Yo me he tragado 20.000 noticias falsas a lo largo de mi vida, y lo voy a seguir haciendo. Y mi familia, y mis amigos, y mis compañeros de la carrera de periodismo, y muy posiblemente tú también. Las fake news se diseñan para eso, para ser susceptibles de que durante un tiempo todo el mundo se las crea, por una razón u otra. Ahora, lo que no sé es si te has preguntado si sería posible cómo aprender a detectarlas. Lo que te pregunto es si alguna vez imaginaste si existe algún método de verificación de fake news que tú puedas aprender a nivel individual. Y la respuesta es que sí existe, pero tiene un precio. Y como tiene un precio, te lo tengo que vender. ¿Cansado de que su cuñado no entienda que tal vez tiroenlanucaunrojo.com no sea la mejor página para informarse de política? ¿Su tía no termina de comprender que las cadenas de WhatsApp sobre Santiago Abascal flagelando inmigrantes podrían no ser del todo fiables? Tranquilos, tengo la solución. Damas y caballeros, soy Jorge Coloma, periodista, analizo y divulgo política en YouTube, y en este nuevo capítulo de Aprende Política desde cero les presento el Sistema Fiable, un método de 6 sencillos pasos para detectar qué posibilidades tiene una noticia de ser verdaderamente auténtica o, por el contrario, de formar parte de una antología de cuentos de ciencia ficción. Con este sistema, ustedes se van a convertir en algo así como médicos de las noticias. Lo que van a hacer es examinar la salud o la enfermedad de 6 partes presentes en todas las noticias del mundo. Y en función del número de factores que estén sanos o que en su defecto necesiten asistencia médica urgente, podrán dictaminar qué posibilidades tiene su noticia de ser real o de ser producto de una imaginación talentosamente tóxica. Además, para que les sea mucho más fácil recordar este sistema, quiero que sepan que lo he diseñado como una regla mnemotécnica. Cada una de las iniciales del Sistema Fiable corresponde a uno de los conceptos: F de fuentes, I de imparcialidad, A de autoría, B de balance, L de lugar y E de encontrar. Ahora bien, ¿cómo pueden saber ustedes que estos factores son reales y que yo no estoy aquí para venderles mi moto particular? Pues muy sencillo, y es sencillamente yendo a los enlaces que les dejo en la descripción, donde están todas las fuentes que utilizo, que por cierto son de todos los colores políticos y deontológicos. Hasta ahora, si me lo permiten, más o menos yo diría que todo esto es fantástico. Joder, tienen a un pedazo de tío vendiéndoles algo que les va a solucionar mucho la vida. Seguro que lo que muchos de ustedes están pensando es: ya verás cómo ahora viene algo que lo jode. ¿Y saben una cosa? No se equivocan. Porque el problema de este sistema es que tiene un precio. ¿Y cuál es el precio, Jorge? Venga, digo, un minuto de mi vida malgastado en verte en un traje de 10 euros para que me digas de forma sorprendente que me suscriba a tu canal. ¡No! Eso es gratis. Ahora en serio, el precio de este sistema es que tenéis que ser vosotros y vosotras los que lo pongáis en práctica. Cuando se produce una información que puede resultar dudosa, la realidad es que estamos muy acostumbrados a que sean otros los que vengan a confirmar o desmentir la validez de esa información. Y si bien es cierto que por norma general esto viene de personas que verdaderamente tienen métodos y recursos para poder verificar o desconfirmar esta información, en último término esto nos vuelve complacientes a nivel individual, nos vuelve reactivos. Esperamos a que sean otros los que vengan a decirnos si tenemos que creer en esa información o no. Y precisamente lo que voy a intentar con este vídeo es daros herramientas y daros recursos para que desarrolléis el pensamiento crítico y seáis los primeros que vayáis a buscar el contraste de la información, es decir, que seáis proactivos y no reactivos. Y además, si lográis memorizar este sistema, si lográis convertirlo en una costumbre, vais a ser capaces de descubrir fake news muchísimo más rápido que antes, porque vais a ser capaces de detectar patrones que antes no veríais por falta de práctica y que sin embargo están presentes en todas las fake news. Es lo que te decía al principio, en algún momento de nuestra vida, todos, tú, yo, tu familia, tus amigos, mi familia, mis amigos,
Nos hemos tragado una fake news y muy probablemente lo vamos a seguir haciendo, pero lo que no hace todo el mundo es preguntarse si pueden aprender cómo dejar de hacerlo. Pero si has llegado hasta aquí, significa que te preguntas algo más de lo que se pregunta todo el mundo. Así que bienvenido a Es Política, donde aprender política es aprender a defenderte. Directos al grano, que bastante chapa os he metido. El traje, por cierto, cuesta más de 10 euros. Primer factor. F de fuentes. Las fuentes de datos son fundamentales a la hora de construir una noticia. Van desde documentos escritos hasta testimonios de personas, pasando por análisis de Big Data, estudios científicos, son de todo tipo. Verás, el propósito que se esconde detrás de la idea de las fuentes es garantizar al lector que lo que se explica en la noticia no es producto de la imaginación o incluso de la malicia de un único redactor o de un grupo de redactores, sino que los datos que se presentan vienen avalados por hechos reales que nuestro medio de comunicación ha contrastado. Las fuentes de una noticia son algo así como su carta de presentación, como la primera impresión, el primer órgano que tenemos que mirar para analizar la salud de la noticia. Y hay 3 casillas a comprobar para chequear la salud de las fuentes. Primer factor, cantidad. Una buena noticia está repleta de fuentes. A ser posible, en su máximo exponente podríamos hablar de una fuente por párrafo o una fuente por idea. Es decir, en lo que sería la noticia verificada perfecta, cada afirmación que se hiciese vendría acompañada de una fuente citada que verificaría ese segmento de información concreto. Y por el contrario, obviamente, en una noticia más falsa que tu colega echándose pareja, desapareciendo durante 3 años y volviendo al grupo diciendo lo mucho que os echaba de menos, pues apenas habría fuentes. Es decir, que cada parte de la información anunciaría algo, pero no habría ningún tipo de fuente al lado que corroborase y verificase esa información. Pero claro, cantidad no siempre equivale a calidad. Imagínate que te encuentras una noticia llena de fuentes, pero todo lo que citan las fuentes es mentira, o a lo mejor todas las fuentes dirigen al mismo sitio y puede ser un sitio lleno de fake news. ¿Cómo podemos comprobar que los datos están correctos? Bueno, podemos empezar con el segundo factor, diversidad. Da muy buena señal encontrar una noticia cuyas fuentes redirigen a todo tipo de medios. Especialmente, y quiero hacer énfasis aquí, es muy buena señal cuando un medio de comunicación usa como fuente a un medio cuya línea editorial y política, por lo tanto, es completamente opuesta. Porque viene a significar que de lo que se habla es un hecho tan probado que incluso quienes no tendrían un particular interés en hablar de ello, se ven forzados a hablar de ello por criterios de noticiabilidad. Y por el contrario, obviamente, si encontramos una noticia que siempre vincula a los mismos medios de comunicación, que no utiliza fuentes como agencias de prensa y que sencillamente tiene toda la pinta de querer crear una cámara de eco informativo para los lectores, pues podemos afirmar que hay motivos para cuestionar lo que se dice ahí. Pero claro, sigue habiendo una última duda, y es que digan lo que digan las fuentes, vengan de donde vengan, sea la cantidad que sea, ¿cómo podemos comprobar que lo que dicen es cierto? Pues con el tercer factor, accesibilidad. Especialmente en lo referente a noticias online, da muy buena señal que las fuentes estén enlazadas, que si por ejemplo se está hablando de un estudio científico concreto, la fuente contenga un hipervínculo que nos permita hojear el estudio por nosotros mismos, que si se habla de una estadística poblacional podamos acceder a los datos de primera mano. En definitiva, de lo que estamos hablando aquí es tanto de acceso como de transparencia. Y ojo, porque esto también lo podemos hacer en el mundo offline, ¿vale? Que, aunque suene raro, puedes coger el teléfono y llamar a un medio de comunicación para preguntar a una sección o a un redactor al respecto de los datos que has visto en una determinada noticia impresa. Y por el contrario, obviamente una noticia que no enlaza las fuentes, que no permite que el lector estudie los datos de primera mano, pues resulta bastante deficiente y nos abre la puerta a cuestionarnos la veracidad de lo que se dice. Ya lo he dicho antes, las fuentes son la carta de presentación de una noticia y su cantidad, diversidad y accesibilidad deberían darnos una primera impresión al respecto de su posible veracidad o falsedad. Pero no son el único factor. Y el siguiente de ellos es algo tan sencillo de debatir con todo el mundo como lo es la imparcialidad. Este es un tema peliagudo y creo que hay que hacer una serie de matizaciones antes de entrar en materia. Primer punto, la imparcialidad total no existe. ¿De acuerdo? La imparcialidad es una idea a la que se aspira para tratar de que la noticia sea lo más aséptica posible, pero es eso, un ideal, no una realidad. Desde el primer momento en el que incorporamos el factor humano a la producción de información, nos tenemos que quitar la idea, la visión infantil de que
lo que se haga ahí va a ser imparcial, porque siempre va a haber algún fleco que cubrir, alguna voz a la que no se habrá dado espacio, alguna decisión que implicará no tomar otra decisión respecto al producto informativo. Joder, yo mismo no estoy siendo imparcial creando este vídeo. Podría haber elegido cualquier otro tema del que hablar y, sin embargo, aquí estoy, hablando de esto. Así que, bajo mi punto de vista, es importante que seamos adultos y que veamos el mundo de forma adulta y que entendamos que la imparcialidad es algo a lo que se aspira para tratar de mejorar la calidad de una noticia, pero la imparcialidad total es imposible. Punto número 2. Por favor, no confundas el género de la opinión con el género de la información. Es decir, entiendo que pidas una serie de criterios mínimos de imparcialidad cuando estás leyendo una noticia, es lo natural, es lo mínimo, pero no puedes pedir lo mismo en, por ejemplo, un análisis, una columna o un artículo de opinión. Precisamente el propósito de estos géneros es crear opinión, mientras que el de la noticia es informarte. Así que no trates a los géneros opinativos como las columnas, los análisis o los artículos como si fuesen noticias. Y esto es importantísimo de cara a contrastar nuestros factores de imparcialidad. Porque resulta que el primer factor que tenemos que asegurar de cara a la imparcialidad es contrastar qué género informativo estamos leyendo. Normalmente, en un medio como Dios manda, los géneros de opinión e información irán señalizados como tal, por secciones, porque el propio medio estará interesado en que el lector sepa el propósito del texto que está leyendo, querrán ser transparentes. Y por el contrario, en lo que podríamos considerar un medio muy poco transparente y muy poco fiable, no va a existir una diferenciación por secciones que permita que el lector sepa de antemano qué tipo de texto va a consumir. Pero claro, de nuevo nos encontramos frente a un problema, y es que haya o no haya separación por secciones, ¿cómo sabemos que el medio no nos está mintiendo? ¿Cómo sabemos que, pese a que haya secciones, la información es información, la opinión es opinión y no se mezclan entre sí? Bueno, pues comprobando el segundo factor, que es el estilo del texto. Un artículo de opinión, por lo general, va a hablar en primera persona desde el punto de vista del redactor. Una noticia lo hace en tercera, como si se limitase a ser un espectador. De la misma forma, un artículo de opinión emite juicios, mientras que una noticia se limita a mostrar hechos que quedarán probados o no por las fuentes, como si fuese un simple atestado policial. La intención de un artículo de opinión es convencer, la intención de una noticia es explicar. Concretamente, explicar lo que se conocen como las 6 W del periodismo: qué, dónde, cuándo, cómo, quién y, si es posible, por qué. Y en definitiva, un artículo de opinión va a ser mucho más parecido a un texto político, es decir, que va a tratar de defender una posición concreta respecto a algo o alguien, mientras que una noticia se va a limitar a explicar una situación real basada en datos reales que la confirman. Si hemos seguido este método, ya habremos mirado las fuentes primero y teóricamente estarían en orden, y ahora comprobamos que lo que dice ser una noticia es una noticia en términos de estilo bajo estos criterios de imparcialidad, podemos bajar la guardia un poco, porque probablemente nos encontramos frente a una noticia real. Ahora bien, si las fuentes nos fallan y encima la noticia parece sacada de un meeting o de una cadena de mensajes de WhatsApp, desconfía, primo, desconfía. A, de autoría. La autoría puede ser una auténtica arma de doble filo. Verás, en ocasiones es como que leemos que la noticia la ha escrito una determinada persona y o bien nos lanzamos como locos a leerla porque nos encanta, o en su defecto directamente cargamos la escopeta. Pero nos guste o no nos guste quién la ha escrito, nos caiga mejor o peor, desde luego, bajo mi punto de vista, es infinitamente mejor saber quién ha escrito una noticia. Y esto ocurre por una cuestión muy simple. Verás, si sabemos quién ha escrito una noticia, no solo sabemos quién es esa persona, lo que también sabemos es que seguramente esa persona tenga un bagaje de artículos y de noticias detrás, textos a los que podemos acceder para comprobar si este autor, autora o grupo de autores siguen las reglas del juego. Y no solo eso, si siguen o no siguen las reglas del juego es algo que probablemente también quedará patente en sus redes sociales. Es decir, saber quién escribe una noticia nos permite examinar la calidad del trabajo previo de esa persona y, por tanto, dictaminar si tiende a escribir piezas de calidad o si, en su defecto, tiende a ganar de forma consecutiva el Oscar a la peli que se ha montado. Y por el contrario, si no sabemos quién ha escrito una noticia, estamos a oscuras al respecto de la persona o personas detrás de las palabras. No sabemos nada de su pasado, no sabemos nada de su trabajo previo, no sabemos nada de la calidad de la información que comparte en sus redes. De hecho, ¿quién nos garantiza que en una noticia sin autor aparente no hay un grupo de personas detrás que no quieren salir a la luz pública por la razón que sea?
¿Quién nos garantiza que todas las noticias de ese medio de comunicación no están escritas por la misma persona, mermando así la diversidad estilística y de fuentes del medio? Conocer al autor, autora o grupo de autores en general de una noticia es una cuestión de pura transparencia, y es bastante buena señal que el medio de comunicación muestre a los autores de sus noticias, porque significa que el medio nos está dando luz verde para que sepamos quién hay detrás del texto, sea para bien o sea para mal. Por el contrario, que un medio de comunicación señale todos sus artículos como escrito por la redacción o escrito por el medio es una auténtica señal de falta de transparencia, que resta puntos de intenciones de veracidad a la noticia, puesto que no nos deja ver quién específicamente está detrás del texto, cuál es su bagaje profesional o cómo sencillamente trabaja la información en redes sociales. Por lo tanto, preguntarnos si podemos saber quién ha escrito una noticia determinada es otro criterio fundamental a la hora de separar noticias de noticias falsas. Pero margen aparte de quién la ha escrito, uno de los aspectos más importantes a analizar es saber a qué voces ha dejado expresarse dentro de la noticia. B de balance. Supongo que recordaréis el hincapié que he hecho más o menos al principio del vídeo en sí, cuando os he dicho que las fuentes son la carta de presentación de una noticia, la primera impresión. Pero, margen aparte de que haya muchas fuentes, de que sean diversas entre sí, de que sean accesibles, hay otro criterio muy particular que sirve para ver rápidamente las intenciones de una noticia, y es el balance. Cuando hablamos de balance hablamos de que una noticia va a contar una historia determinada. Va a intentar contarla de la forma más aséptica posible, limitándose a narrar unos hechos teóricamente probados, pero en último término va a construir una historia. Y en esa historia, presumiblemente, va a haber personas que salgan favorecidas y personas que no salgan favorecidas en absoluto. Cuando hablamos de balance, hablamos de que la noticia teóricamente tendría que dar voz tanto a las personas que salen favorecidas como a las que salen perjudicadas, o dicho de otra forma, que todos los implicados de la noticia sean fuentes, que todos los que protagonizan la información digan algo al respecto del suceso. Imaginemos que hay una noticia sobre un caso de corrupción en X partido, y lo que hacemos nosotros como periodistas es acudir a preguntar a todos los partidos políticos, salvo a ese. Lo que obtendríamos sería una noticia, presumiblemente, llena de declaraciones en contra de la corrupción, acusando a este partido de malas prácticas, diciendo que en realidad se veía venir desde hace tiempo. Esta noticia no estaría balanceada en absoluto, estaría completamente desequilibrada, y la forma de equilibrarla sería dar una oportunidad justa al partido del caso de corrupción para que expusiesen su versión de los hechos. No se trata de defenderles, no se trata de justificarles, se trata de dejar que expresen su punto de vista a fin de que la noticia sea lo más completa posible en lo referente a ángulos de visión. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos en esta B de balance es: ¿cuenta la noticia con todas las voces implicadas? Y sé que parece una tontería súper obvia, pero es una pregunta muy importante. Por norma general, las noticias falsas van a tratar de crear una cámara de eco de información basándose en declaraciones que siempre vienen desde un mismo sector político. Y aquí me da lo mismo que sea de derechas o que sea de izquierdas, hablo de un sector político en general. Una buena noticia cuenta con todas las voces que la protagonizan. Y eso implica que las voces vengan de todos los lugares que os podéis imaginar, siempre y cuando guarden relación con los hechos que se presentan en la noticia. Y por el contrario, una noticia que no huele muy bien no va a contar con la visión de todas las fuentes que la protagonizan. Y lo que es peor, muy presumiblemente va a intentar con todas sus fuerzas que la historia apunte en una sola dirección, la que le interesa, en lugar de que sean las voces de los protagonistas quienes muevan el relato. Y hablando de mover el relato, si pones en práctica estos 4 puntos anteriores, llegarás automáticamente al lugar. Así, a secas, el lugar. A lo mejor es mucho suponer y vas a cerrar el vídeo justo en este momento, pero voy a imaginar que has prestado atención y que durante un tiempo sigues este sistema. Que durante unos días o durante unas semanas procedes a analizar las fuentes, la imparcialidad, la autoría y el balance de las noticias que te llamen la atención o que te provoquen duda. ¿Sabes qué es lo que va a ocurrir en ese momento? Que por norma general vas a descubrir los medios, los lugares de la comunicación en los que puedes confiar y en los que no. Es decir, durante un tiempo, teóricamente, habrás contrastado noticias de diferentes medios porque te las habrán pasado amigos, familiares, las habrás leído por internet y, quieras que no, si lees 3 noticias de un mismo medio y las 3 resultan estar bien hechas, pues obviamente el medio va a haber demostrado su fiabilidad de cara a ti. ¿Me equivoco? Y de la misma forma, y en el caso contrario, si lees 3 noticias del mismo medio y las 3 parecen literalmente sacadas de una antología de cuentos de ciencia ficción,
Pues hombre, obviamente digo yo que seguramente no vas a prestar mucha atención a las futuras noticias de ese medio. Lo que construyen todos los pasos anteriores del sistema fiable de una forma u otra es un examen rápido a la calidad de una noticia y por ende un examen rápido a la calidad del medio. Porque en último término, los buenos medios, por lo general, suelen publicar noticias que cumplen con los criterios que hemos visto anteriormente, y los medios que venden fake news crean propaganda que no cumple con los criterios del sistema fiable. Por lo tanto, este es un punto que tienes que analizarlo basándote en tu experiencia previa con el medio y con este sistema. Lo que tienes que preguntarte es si hay razones para confiar en las noticias de este medio, y la única forma de averiguarlo es comprobarlo por ti mismo o por ti misma. Comprobar la calidad general de las noticias del medio a través de las fuentes, imparcialidad, autoría y balance. Y lo sé, macho, o sea, quiero decir, yo soy el primero que lo sabe. Es una pereza lo de tener que comprobar todo uno mismo, es una pereza lo de tener que chequear todo lo que leemos, es un esfuerzo. Porque sí, el último punto del sistema fiable es algo tan sumamente sencillo y tonto como que una vez has cumplido con todos los puntos anteriores, busques si otros medios de comunicación han cubierto esa noticia de forma similar. Mira, sé que esto parece una bobería y volvemos al discurso de contrastar y todo ese rollo, pero la realidad es que los medios de comunicación decentes tienden a cubrir la información de forma similar. Lo hacen sobre todo por una cuestión relacionada con la competencia, porque sus rivales no sean los únicos que hablen bien de forma contrastada de un determinado suceso. Por lo tanto, mi consejo es que te esfuerces y que no te quedes únicamente en examinar a una noticia y a un medio en sí. La mejor forma de garantizar que lo que estás leyendo es real es buscar esa misma noticia cubierta en otros medios. Y sorpresa, seguramente las fuentes sean similares, seguramente la información sea similar. ¿Y qué es lo que nos está indicando eso? Que la noticia debe de ser real porque hay varios medios de confianza que están hablando de ello. Así que lo dicho, esfuérzate por no quedarte únicamente en una noticia de un medio. Si tienes dudas, acude a otros medios para ver si la información es similar. Y con esto ya estaría. Os garantizo que si examináis estos 6 factores, os garantizo que si seguís el sistema fiable, la próxima vez que os enfrentéis a la posible veracidad o falsedad de una noticia, sois vosotros mismos los que, mediante el puro uso de la lógica, vais a ser los que calculéis qué posibilidades tiene una noticia de ser falsa o de ser auténtica. Por supuesto, y como os he dicho antes, mientras tenéis ese tío tan guapo vendiéndoos algo en el segmento publicitario, una de las mejores cosas que podéis hacer es intentar localizar empresas dedicadas a la verificación o al fact-checking sencillamente para tener un poquito más de contexto, pero de la misma forma, como ya he dicho anteriormente, lo que es vital es que pongáis este sistema en práctica por vosotros mismos de forma proactiva. Este es un sistema diseñado para que seáis vosotros los que examinéis la posible falsedad o veracidad de una noticia utilizando vuestro pensamiento crítico. Porque, en último término, y como ya he dicho antes, es muy sencillo dejarse llevar porque los demás nos digan si esto es falso o auténtico, porque tenga que venir alguien externo, pero la cuestión es que si nos dejamos llevar por eso, no ponemos en práctica el pensamiento crítico. Y no me malinterpretéis, perfectamente lo que diga una empresa de fact-checking podría ser absolutamente cierto, lo que diga una empresa de datos podría ser totalmente correcto, pero la cuestión es que nosotros no hemos hecho el proceso, la cuestión es que hemos esperado a que otros nos indicasen si era falso o era correcto, y con este método sois vosotros los que vais a ejercitar un proceso similar al de estas empresas de verificación y de fact-checking para ser capaces, mediante pensamiento crítico, de discernir si lo que os están contando es verdad o es una trola así de larga. Ya os lo he dicho al principio, todos en nuestra vida nos hemos tragado noticias falsas, todos lo vamos a seguir haciendo, vamos a tener momentos donde estemos espesos, donde seamos un poco más susceptibles a todo, donde sencillamente bajemos la guardia y no comprobemos las fuentes de la forma adecuada y pensemos que tal vez algo es factible de ocurrir, pero no hayamos mirado si ha ocurrido en la realidad. Eso es lo normal. Pero lo que nos separa a unos de otros es si queremos marcar la diferencia en la siguiente ocasión que eso ocurra, si queremos ser capaces de adquirir las herramientas necesarias para que no nos la cuelen más en un futuro. Y francamente, y sin querer tirarme muchos pistos al respecto, pero me da la sensación de que si empezáis a poner en práctica este sistema, os vais a sentir mucho, pero que mucho más seguros leyendo y contrastando información. En primer lugar, espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo. La verdad es que es una idea que llevaba teniendo en mente desde hacía tiempo, pero no terminaba de encontrarle, digamos, una forma no graciosa, pero sí lo suficientemente atractiva
como para desarrollarla, pero sin embargo pensé en una regla mnemotécnica, en hacer algo que la gente pudiese recordar y como que se fue solidificando todo en mi cabeza. Personalmente me lo he pasado muy bien porque he tenido que recurrir a muchas fuentes de códigos deontológicos de periodismo, he tenido que mirar en muchos sitios al respecto de sugerencias para cómo evitar hacer noticias falsas, pero sobre todo también os lo quería explicar de una forma divertida, ¿no? Porque siempre hay 20.000 debates al respecto de tendríamos que hacer lo otro, tendríamos que hacer esto, tendríamos que tal, pero de una forma u otra es como que me da la sensación de que son debates muy centrados en la culpa, muy centrados en decir, no, es que todos somos culpables porque compartimos esto. Y a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es la búsqueda de soluciones y me interesa proporcionaros esas soluciones. Así que verdaderamente espero que hayáis disfrutado con esto, espero que lo pongáis en práctica cuanto antes. Por favor, cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de idea que tengáis, cualquier tipo de duda, incluso si no os funciona, cosa que sería muy rara, de verdad, os lo digo, pero incluso si no os funciona o pensáis que no va a funcionar, estoy más que dispuesto a escucharos, más que dispuesto a hablar con vosotros. Así que por mi parte ha sido un placer, nos vemos dentro de poco, si Dios quiere y mi horario también. Como siempre, soy Jorge Coloma, si es personal, es política.